buenas tardes, muchas gracias por la invitación. No, por favor, en su casa. A ver, primera noticia, estoy chequeando, como todos los días lo hacemos con María Rosa, el tipo de cambio del euro-dólar. Hoy ha cerrado a 1,0681, o sea que ya está en 1,06. ¿Qué le parece? ¿Qué tan malas noticias son? Bueno, hay un economista de la Universidad Johns Hopkins que hace 2 semanas, analizando la crisis en Grecia, decía que es importante lo que pasa en Grecia porque puede impactar en lo que él considera que es el precio más importante del mundo, y eso es el tipo de cambio entre el euro y el dólar. De manera que ese ajuste que estamos viendo entre ese tipo de cambio tiene impactos a nivel mundial y por supuesto eso es muy importante. Ahora, a nivel local, al Ecuador, ¿qué tanto le afecta esta continua preparación? Hace unas pocas semanas el dólar estaba en 1,18, el euro, o sea, $1.18, bajo 1,17, 1,16, se parqueó 1,15, 14, en 13 estuvo una semana, 12, 11 y ahora sí ya se fue. Está bajando casi 1 centavo todos los días. Sí, bueno, tiene múltiples efectos, ¿no? Lo importante es distinguir lo bueno de lo malo. Por un lado, tenemos una ventaja como una economía dolarizada, y quiero hablar de la ventaja porque parece que todo el mundo está de acuerdo acerca de las desventajas y se habla muy poco de las ventajas hoy en día. Entonces, quiero aprovechar este espacio para hablarles de una ventaja muy importante. Cuando las monedas fluctúan entre sí, generalmente si uno tiene una moneda en un país en vías de desarrollo que no es de aceptación universal, lo que pasa es que se deprecia la moneda o se devalúa por decisión del gobierno, y ahí lo que se da es el efecto del ingreso. El poder adquisitivo de los trabajadores, de los consumidores en ese país se ve disminuido por la depreciación de la moneda o la devaluación. Eso es de lo que se están quejando los colombianos. Hace poco estuve en Colombia y ellos se quejaban de que se les estaba volviendo más caros los insumos importados para su producción, y que se les estaban volviendo más caros todos los productos que tenían insumos importados y las importaciones. Pero, por otro lado, lo que también pasa es que se vuelven, más caras las exportaciones nuestras. Y esto se dice con mucha pena y con mucho nerviosismo en nuestro país, pero hay que recordar algo importante, que el país no vive exclusivamente de las exportaciones. Hay muchos negocios de importación y basados en el comercio, y pues a veces les tocan épocas de vacas gordas a un grupo de empresarios que están involucrados en exportaciones, y a veces le tocará pues épocas de vacas gordas a otro grupo de empresarios. Esta vez puede ser que le toque a los que están involucrados en comercio e importaciones. Ya, pero a ver, comprendo perfectamente el ejemplo del impacto de la fluctuación de la moneda y de la devaluación, que es más fuerte en Colombia que en Perú. Me imagino que también en Santiago de Chile debe de haber algún problema de lo mismo, pero en nuestro país, si bien... Bueno, aquí lo que se puede dar, Rodolfo, si el Estado lo permite, es el efecto de sustitución. Es decir, si antes nos parecían más caros los Peugeot porque el euro estaba más caro que el dólar, ahora uno puede sustituir por el Ford, por ejemplo, porque se está volviendo, más baratos las cosas, o al revés, perdón, me equivoqué. Más baratas las europeas, claro. Claro, se están volviendo más baratas las europeas. Entonces, ese es el efecto de sustitución. Usted sustituye con la moneda que ejerce demanda a nivel mundial, porque ¿qué significa? Que el ecuatoriano cruza la frontera y ese dólar se lo aceptan en cualquier parte del mundo. Y entonces ejerce demanda a nivel mundial para sustituir los productos que se han encarecido por esta fluctuación del tipo de cambio con aquellos que se han vuelto más baratos. Claro, si es que el gobierno lo permite. Pero claro, usted acaba de poner una frase muy clara, un if muy importante, porque en un mundo ideal uno diría, bueno, está bien, los exportadores van a tener problemas, pero en cambio la enorme masa del pueblo ecuatoriano que no exporta nada, sino que compra y consume, se va a ver beneficiado por este tema. Pero resulta que viene por la salvaguardia, y aquí no hay ningún beneficio, y la salvaguardia de alguna manera es una especie, no es lo mismo, por favor, que no me malentienda algún oyente, pero al encarecer algunas cosas en el 45% más el respectivo recargo de IVA e ICE, es casi una devaluación selectiva para ciertas cosas que uno compra, ¿o no? Sí, yo prefiero no utilizar la palabra devaluación porque eso es algo monetario, y me gusta siempre recordar que aquí tenemos la fortuna de que nuestros políticos no tienen la cajita de herramientas de la política monetaria. ¿Y por qué digo que tenemos la fortuna? Porque hay que reconocer la realidad en la que uno vive. La política monetaria maravillosa de los libros de textos
aplicada en nuestro país no funciona en un vacío, funciona dentro de instituciones débiles, instituciones que han sido más debilitadas durante los últimos años, donde la clase política no suele respetar la división de poderes y no suele manejar estas herramientas de manera responsable. Y yo escucho muchas personas decir, puchica, si tuviéramos, digamos, la capacidad de manejar este shock externo, de aliviarlo con política monetaria, pero ellos presumen que se van a comportar como los banqueros centrales de chilenos o como los banqueros centrales de Colombia y no como los banqueros centrales de Argentina o de Venezuela. Ahora yo me explico, si el gobierno demuestra una conducta casi idéntica en otras áreas de políticas públicas en las que sí tiene poder de discreción, ¿por qué esperar que se comporte de manera distinta exclusivamente en el área de política monetaria? Además que no es muy sencillo, teniendo una moneda propia, si los ciudadanos no tienen confianza en esa moneda, pues puede haber un sistema muy frágil. Sí. Ahora, pero este fortalecimiento del dólar, Gabriela, ¿nos beneficia más de lo que nos perjudica o nos perjudica más de lo que nos beneficia? Depende de muchas cosas, sí. Porque por ejemplo podemos ver, compararnos con otros países oficialmente dolarizados en América Latina y lo que sabemos es que el estatus de la balanza comercial no nos dice nada acerca del desempeño de la economía. Aquí se lo maneja como que si fuese un marcador de fútbol, como que si va positivo vamos ganando, si va negativo vamos perdiendo, pero eso no tiene nada que ver. De hecho, de los 3 países dolarizados oficialmente, Panamá, El Salvador y Ecuador, Panamá es el que ha tenido todos los años, al igual que El Salvador, déficits en su cuenta corriente, que incluye la balanza comercial, y han sido muy superiores a los de Ecuador, de entre menos 6% de su PIB e incluso de hasta menos 15% de su PIB. Y el año que tuvieron menos 15% de su PIB, entre 2005 y 2013, fue el año que tuvieron el crecimiento de la economía más alto. Han venido reduciendo la pobreza. Entonces, el crecimiento promedio de Panamá, a pesar de tener déficits muy altos, porque el más alto que tuvo Ecuador fue de menos 2,6%, o sea, es nada alrededor de los déficits que tienen los panameños y los salvadoreños. Pero a pesar de tener esos déficits altísimos y marcadísimos, ellos han crecido a una tasa promedio de 8% entre el año 2005 y 2013. Ecuador creció en promedio al 4%, El Salvador creció en promedio al 1,8%. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que la calentura no está en la dolarización. Lo único que se le puede pedir a la dolarización es que no tengas inflación, no tienes devaluaciones. Y eso no es poca cosa, porque son de las economías más estables en América Latina. Gabriela, necesito ir a la primera pausa, por favor, 30 segunditos. Vamos a la pausa. Nacen los González en la costa y en el valle. Llegan a la casa donde van a crecer. La familia los cría con alegría y esfuerzo. Poco a poco empiezan a ser libres, crecen, se fortalecen. Hasta que un día sus padres dirán, en casa vivirás, normas respetarás y agua, luz, teléfono debes pagar. Y ahí estaremos, tu banco aquí, junto a los González, los Martínez, los López o los Yagual. Y desde ya les decimos gracias. Este es tu banco. Participe ahora. 2681-194, 2681-195, porque hasta hoy usted es solo radio escucha. Bienvenidos a participar de su programa con Rodolfo Vaquerizo. Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying, only the echoes of my mind. People stop and staring. Bien, estamos de regreso con Gabriela Calderón. Bien, Gabriela, vámonos a las salvaguardias. A ver, ya se publicó la lista de las salvaguardias que de acuerdo a determinados artículos y numerales de la Organización Mundial de Comercio pueden ser aplicados por problema de déficit de balanza de pagos. Algunos invitados que hemos tenido la semana pasada y el día de ayer han explicado que eso está contemplado en la OMC, que el país que las pide tiene que explicar su situación ante el FMI, el Banco Mundial, la Organización Mundial de Comercio, que normalmente las conceden y que deben de ser temporales, deben de ser discriminadas, no el mismo arancel para todo y alguna otra condición. Asumiendo que son legales dentro de la OMC, ¿cuál es su criterio?
Bueno, lo que pasa es que yo de lo que conozco es que todo tiene su debido proceso y tengo entendido que ante la Organización Mundial de Comercio primero tiene que haber un estudio previo demostrando que se han dado las características por las cuales ese organismo considera que se justifican las salvaguardias. Yo no conozco de dicho estudio, no creo que el gobierno ha obedecido a esa parte del proceso y eso podría causarle problemas ante cualquier queja que se presente por otro socio de ese organismo. Pero todo eso es muy demorado, Rodolfo. Estamos hablando de una medida que dura 15 meses. En realidad lo que puede pasar, en la práctica, y lo que ya de hecho está pasando, es que distintos ministerios de comercio van a contactar a la contraparte ecuatoriana y tratar de decirle, mira, a mí me molestan estos productos, por favor sácame estos de la lista, y va a haber una especie de toma y daca en que se negocien distintos niveles de protección. El punto es el principio. El principio del asunto, el núcleo, el meollo del asunto, es que el gobierno ha decidido que ellos saben mejor que los consumidores en qué debemos de gastar cada uno de nuestros dólares. Y se está haciendo una especie de selección como un retorno en pleno siglo XXI al mercantilismo más puro y duro, en que el gobierno, como es una especie de kingmaker, que es la frase en inglés, escoge y distribuye desde Quito ciertos privilegios a ciertos empresarios, porque los beneficiados son aquellos que compiten directamente con las importaciones que reciben los aranceles más altos. Claro, pero la explicación que se da y que algunos de los invitados también han hecho de alguna manera suyas es de que en una situación como la que pasa en Ecuador por la caída a la mitad más o menos del precio del petróleo, en crisis económica, exacto, que eran, esta es una medida exacto, de manual fue la palabra de uno de ellos. Bueno, pero no es el manual ni lo que ha pasado en la práctica en los países dolarizados. Tenemos el ejemplo y el beneficio de muchos otros países que han estado dolarizados incluso desde antes de Ecuador, incluso dentro de nuestra región. El caso de Panamá, por ejemplo, dolarizados desde 1904, allá prácticamente no hablan de la balanza comercial. A mí me sorprendió la semana pasada para escribir un artículo, yo quería saber qué pensaban, cuál era el escándalo en Panamá, porque ellos vienen teniendo déficits gigantescos. Y resulta que no hablan de eso, no tienen control a la salida de divisas, sino todo lo contrario, tienen un inmenso centro financiero que les permite, digamos, atraer capitales, lo cual hace que cuadre la balanza de pagos porque tienen un superávit en la cuenta de capitales y no es un superávit por endeudamiento, exclusivamente por endeudamiento del gobierno, que es nuestro caso. No se da la crisis, ¿por qué? Porque la gente sigue teniendo confianza en la moneda que usan para realizar transacciones y porque la balanza de pagos siempre cuadra y porque no necesariamente es malo tener un déficit en la balanza comercial. De hecho, Michael Bordo, un economista, realizó un estudio donde demuestra que los déficits en la cuenta corriente acompañaron el desarrollo de las economías de Estados Unidos, de Japón, durante sus periodos de crecimiento más intenso. Entonces lo que pasa es que no necesariamente hay crisis y de hecho antes de que se den estas medidas, más vale estas medidas empeoran la situación económica y desestimulan la economía porque le han puesto aranceles hasta los CKDs, que son un insumo importante para los productos de mayor valor agregado, le han puesto aranceles a prácticamente todas las telas y entonces todos los productores de ropa dentro del país ahora ven sus costos de producción incrementados, es decir, los están volviendo artificialmente menos competitivos. Esa es una verdadera reducción de la competitividad, no la apreciación del dólar, porque de hecho la apreciación del yen, por ejemplo, entre 1970 y el año 2004 estuvo asociada con un crecimiento de las exportaciones japonesas. Entonces, no es verdad que que las exportaciones nuestras están condenadas si es que el dólar se aprecia. Eso se contradice por la experiencia de Japón después de la Segunda Guerra Mundial y por la experiencia de Alemania también después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, lo que está haciendo el gobierno, eso sí puede perjudicar a la economía. Pero antes de que el gobierno tome esas medidas, todas las proyecciones de crecimiento de los bancos multilaterales de inversión y también de la banca privada, del Banco Mundial, del FMI, todos pronosticaban un crecimiento saludable para la economía. Lo que pasa es que a la clase política le conviene tomar esta retórica de crisis para luego, en cierta forma, justificar medidas drásticas que lo único que van a hacer es perjudicar la situación. Entonces, si yo le entiendo bien, Gabriela, corríjame por favor en lo que me equivoque,
Si yo le entiendo bien, el hecho de que el petróleo, que es una de las principales fuentes de ingresos de la economía ecuatoriana, claro, del sector oficial de la economía, del sector no productivo, no privado, haya caído a 49 menos el castigo, no es razón suficiente para que el Ecuador tenga que poner salvaguardias a las importaciones. No se requiere dichas salvaguardias. De hecho, tenemos también el ejemplo de El Salvador, que recibió un golpe externo impresionante cuando fue la crisis de la gran recesión originada en Estados Unidos, porque ese país no tendrá petróleo, no tendrá el centro financiero que tiene Panamá ni el canal de Panamá, pero ese país tiene una tremenda dependencia de las remesas de sus inmigrantes en Estados Unidos. Panamá no puso ni controles de capitales, no puso nada y no hubo crisis. De hecho, continuó reduciendo la pobreza, continuó creciendo, dicho sea de paso, hay que decirlo, a una tasa mediocre, porque el crecimiento de un país no depende únicamente de la política monetaria, sino también de otras políticas. Pero lo que se puede ver claramente es que no hubo crisis. Es decir, la dolarización ha sobrevivido shocks externos en distintos tipos de economías, con dólar barato, con dólar caro, con o sin petróleo, o con o sin integración financiera. Lo que sí se puede decir es que si queremos fortalecer la dolarización, deberíamos de seguir el ejemplo del país donde mejor funciona, porque es donde tienen las tasas más bajas, donde tienen un mayor acceso al crédito de los 3 países dolarizados, y ese es Panamá, que desde el año 71 emitió una ley bancaria que es lo que hizo posible ese centro financiero que tiene hoy en día Panamá y que les permite tener tanto fácil acceso al crédito a los panameños. Claro, pero Panamá tiene unas circunstancias particulares distintas a las de Ecuador, comenzando porque es un centro financiero enorme para las dimensiones latinoamericanas, sí. Y claro, pero eso nunca fue así hasta el año 71, y para el año 71 ya tenía más de 6 décadas dolarizado, sin haber tenido, digamos, crisis sistémicas. Entonces, a lo que yo voy es que sí, el sistema puede funcionar bien así sin que hayan crisis de que colapse el sistema de pagos o crisis bancarias, porque de hecho inyecta una especie de autorregulación en el sistema financiero porque se elimina el prestamista de última instancia. Entonces, si usted sabe que alguien no lo va a subsidiar y va a socializar las pérdidas de su banco, pues a usted le corresponde comportarse de manera más responsable, y de hecho eso ha pasado en la práctica. Los bancos ecuatorianos tienen un encaje mayor al requerido por la ley, es decir, se han autoimpuesto para cubrirse, digamos, de una eventual crisis, se han autoimpuesto un encaje más alto. Sí, indudablemente, y parece que aprendieron de lo que pasó. Pero... O sea, es que lo que pasa es que no tienen, según la situación actual, no tienen un prestamista de última instancia porque, digamos, el Banco Central no está preparado ni debería, de acuerdo a la ley, hacerles un salvataje. Ahora, las cosas pueden cambiar, y aquí muchas veces cambian de manera radical sin importar lo que diga la ley en el papel. Eso es lo preocupante. Bien, Gabriela, vamos a ir a la segunda pausa, por favor, un segundito. Estamos de regreso con Gabriela Calderón. A ver, Gabriela, entonces, estas medidas que ya ha tomado el gobierno nacional y que, bueno, como usted bien dijo, va a haber aquí un muñequeo con países que se sientan afectados, vamos a ver qué dice la OMC, pero las han fijado inicialmente por un plazo de 15 meses con revisiones periódicas. Pero alguno de nuestros invitados nos decía que la OMC permite que estas salvaguardias o estas medidas de compensación de balanza de pagos se puedan extender hasta por 4 años. ¿Qué tan correcto, qué tan cierto es eso? Sí, yo también de un abogado también escuché esa opinión de que aunque se haya anunciado que es por 15 meses, está permitido que se prolonguen incluso hasta 4 años. La pregunta es cuánto aguanta la economía, porque si se está impactando a un universo de 32 a 35% de lo que importan los ecuatorianos, esta puede ser una medida muy recesiva. Claro, pero cuando ahí viene otra cosa, como dirían los gringos, un tricky. A ver, sí, es el 32% de las partidas arancelarias, pero eso no quiere decir que sea el 32% del volumen de importaciones. Eso sería interesante que nos cuenten. No, yo lo que leí en el Comercio y el Universo es que eran 2.800 partidas arancelarias, que viene a ser en el idioma común y corriente como 2.800 categorías de productos. Claro. Y que eso comprende entre 32 y 35%, porque ahí sí vi distintas cifras de las importaciones.
Claro, no, lo que yo sí entiendo esa parte. Lo que yo preguntaba era esas 3.000 y pico de esas 2.800 partidas que corresponden al universo del 32% de todas las partidas arancelarias. O sea, una partida arancelaria es una categoría que engloba uno o más productos. Ya. Exacto. En números, en números reales, ¿cuánto significa frente al 100% de lo que importa el país en plata, en dólares, en dinero, esas partidas que son las grabadas? Porque yo entendí que era entre el 32 y 35%. No, de las partidas. Eso es de las partidas, Gabriela. O sea, digamos que el universo de partidas arancelarias del Ecuador para que 2.800 partidas sean el 32%, tendrían que ser como 8.700 partidas, más o menos, 8.600 partidas. Ya, eso está claro, son el 32% de las partidas. Pero ¿a cuánto valieron esas 2.800 partidas en importaciones, por ejemplo, en los últimos años? Ese dato no nos lo han dado. Yo la verdad es que no lo he visto. No lo hay. O sea, lo que yo he visto es estas dos cifras que estábamos mencionando y no sabría decirle los datos en dólares. Lo que sí me parece es que si ellos esperan llenar un hueco de 4.000 millones, alrededor de 4.000 millones, y adoptan ese tipo de medidas que desestimulan, desaceleran el crecimiento económico, pues se pueden encontrar que le salió el tiro por la culata, porque uno no puede esperar recaudar más mientras dificulta la actividad productiva, porque uno de los principales ingresos que tiene el gobierno es el impuesto sobre la renta. Y el IVA y el ICE también. Y claro, y todo eso se desestimula si es que aumentas los aranceles a las importaciones, que por cierto no solo afectan a los bienes suntuarios, sino que afectan sobre todo, y usted tiene nada más que mirar la lista de los productos afectados con el IVA más alto de 45%, son productos de consumo masivo. También no sé si están en lo de 45%, pero sí sé que están en la lista de productos, los útiles escolares, y aquí en la costa estamos en plena temporada de entrar a los colegios. Entonces, eso no afecta solo bienes suntuarios, y por otro lado, no afecta únicamente a los productos finales importados, sino a los productos nacionales que utilizan insumos importados. Uno de los rubros, una de las partidas arancelarias que va a tener a partir de mañana, que es 11 de marzo, una sobretasa arancelaria del 45% son las motocicletas. Aquí ha habido un debate, María Rosa ha intervenido también en él. La motocicleta no es un artículo suntuario, B es un medio de transporte que utiliza generalmente la gente a la que no le alcanza la plata ni para comprarse el carro más barato posible, que en el Ecuador no existen los carros baratos, gracias a los aranceles que tienen aquí. ¿Qué tan lógico era incluir las motos, a su juicio? Bueno, hoy en día ni las motos ni los carros son un bien suntuario, porque son una herramienta que expande las oportunidades de cualquier individuo. Si usted tiene un carro o una moto, usted puede viajar a donde están mayores oportunidades de trabajo. Y aquí en Ecuador uno paga entre los autos más caros del mundo, cuestan prácticamente el doble, y no solo y lo que es triste es que se paga mucho más no por los autos lujosos, sino hasta por un Spark. Entonces, en realidad, y por las motos, como bien lo mencionas, pero también hay otra cuestión que es incoherente, ¿no? Que se trata de fomentar la industria nacional en áreas como la manufactura de ropa, y luego vienen, y en un país que no se destaca por la producción de textiles, es decir, que el empresario que quiere hacer ropa aquí depende mucho como materia prima de textiles importados, vienen y le trancan un impuesto adicional a prácticamente todas las telas. Entonces es cerca de 600 de las 2.800 partidas grabadas son del sector textil, según datos del COMEX. Y luego lo que usted preguntaba, artículos escolares y cuadernos importados sobre tasa del 45%. Claro, entonces las madres de familia que tienen que ir el próximo mes a comprar la lista de útiles escolares, uno la verdad es que se pregunta dónde está la justicia detrás de eso, porque esto lo que es un gran paquetazo, porque uno no puede dejar, si tiene ingresos, uno no puede ahorrar en eso, uno tiene que comprar los útiles escolares para sus hijos. Y luego lo más grave del asunto es que es un paquetazo que ni siquiera atraviesa el proceso de la Asamblea Nacional, que no fue aprobado por los representantes del pueblo. Es tributación sin consultarle a la gente si está de acuerdo con que se le cobre ese impuesto. A ver, sobre el tema telas,
A ver, dice aquí que las prendas de vestir importadas sobre tasa del 45%, los trajes de baño y la ropa interior 25%, y luego, incluso los insumos para la confección local, como tejidos, hilados y otros, tendrían un recargo, pero del 5%, tienen la tasa más baja. Claro, igual todo eso hay que tener en cuenta que estas salvaguardias se aplican por encima de las barreras arancelarias y no arancelarias ya existentes. Porque si usted no recuerda mal, esta obsesión con restringir las importaciones lleva ya más de 2 años. Y esas medidas que se tomaron hace 2 años siguen en pie y estas salvaguardias van encima de eso. Ah, claro, por supuesto, son a más de, no son en vez de. Exactamente. Gabriela, entonces eso estaba se actúa revisando mucho más. la cuenta de Twitter del presidente Correa y sobre este tema dice: una depreciación de la moneda encarece importaciones y abarata exportaciones, incluso genera ingreso fiscal si el Estado es un importante exportador, como en el caso de países petroleros o mineros. Eso es precisamente lo que están haciendo nuestros vecinos, por lo que ante la ausencia de moneda nacional, nosotros tenemos que poner salvaguardias, aranceles, para proteger la producción nacional, compensar la pérdida en valor de exportaciones petroleras y proteger la misma dolarización. Se han puesto salvaguardias por 15 meses a cerca del 40% de bienes importados, básicamente los de consumo duradero y en los que hay producción nacional. La idea es que no se cambie la computadora importada este año, pero se invierta, por ejemplo, en vivienda para que el dinero se quede en el país. Aquellos que hablan de impuestos no entendieron nada, porque el problema no es fiscal, sino externo. Aquellos que hablan de falta de ahorro tampoco entendieron nada, puesto que no puede haber inversión sin ahorro. Aquellos que añoran los fonditos de liquidez tampoco entendieron nada, porque, insisto, el problema es sobre todo externo. Llevamos meses con el desplome de los precios del petróleo y estamos enfrentando bastante bien el nuevo entorno. ¿Se imaginan qué hubiera pasado con la partidocracia? Bueno, no le conviene a ningún político admitir que está creando nuevos impuestos. Es muy conveniente hacer malabares con el lenguaje, pero los aranceles son impuestos cobrados cada que uno consume bienes producidos en el exterior o bienes intermedios que luego ingresan al país para formar parte de productos finales ensamblados aquí. Lo otra cosa es que no aplica el ejemplo del presidente de que no se trata de, de que hay que reemplazar la computadora importada y que uno gasta más en vivienda, pero entonces uno se pregunta, si quiere que la gente invierta más en vivienda, ¿por qué es que en esa lista de salvaguardias han incluido a muchísimos materiales importantes de construcción? Porque, digamos, si usted pensaba construir su casa, pero le tranca el 45% de arancel a la importación, que no es otra cosa que un impuesto de las cerámicas, entonces se le encarece tremendamente el costo de construir su casa. Y tal vez usted decide esperarse 15 meses, porque dice, bueno, como dicen que van a durar 15 meses, entonces mejor construyo mi casa después y me sale más barato. Ahora, con respecto a proteger la producción nacional, este tipo de medidas realmente lo que hacen es crear un ambiente en el que las empresas nacionales puedan desarrollarse más, o más bien las deja tranquilas y sin tener mucho que hacer, solo eres tú el proveedor localmente de ciertos bienes. Fomenta monopolios, para hablar claro. ¿Sí? Lo que pasa, María Rosa, es que si tú eres un empresario, una empresa grande establecida, tú tienes el capital para expandir de un momento a otro tu capacidad de producción. Si tú eres una empresa pequeña y mediana, tú tienes que considerarlo, sopesarlo un poco más, porque te están pidiendo que hagas una inversión considerable para aumentar tu capacidad de producción para una cosa que ellos mismos dicen que es temporal, que es 15 meses. Ahora, tampoco es que le esté dando la idea de que expandan este nivel de protección ad infinitum para fomentar las inversiones, no, porque de lo que se trata es de tener un sector empresarial verdaderamente competitivo, que triunfen en los mercados mundiales y ante la competencia internacional, y que los consumidores ecuatorianos tengan la libertad para elegir de productos de verdadera calidad y no solamente porque son hechos aquí. Porque aquí hay muchas cosas que son de altísima calidad y de muy eficiente producción, pero no vamos a saber cuáles son esos productos realmente en un mercado falso. ¿En qué me refiero con mercado falso? Es un mercado donde triunfan los que son favorecidos con el privilegio estatal de la protección comercial.
Tenemos una llamada, adelante por favor. Adelante, buenas noches, Rodolfo Baquerizo. Buenas noches, Fernando San Andrés Leal. Rodolfo Baquerizo es la economista, ¿no? Sí, la doctora Calderón, dígale. Economista, una pregunta quiero que me haga. Yo soy siempre ciudadano, un mecánico automotriz nada más, pero me gusta escuchar la radio, me gusta leer bastante. Yo tengo entendido, yo quisiera que, porque yo converso con mis amigos, yo ya le he dicho cuál fue el problema del gobierno. Yo quisiera que usted me lo diga, porque yo creo que lo que usted va a decir es la verdad. Quiero que me diga exactamente cómo se hubiera evitado todo este problema de salvaguardia de tanta vaina con tanta plata que tuvo el gobierno economista. ¿Cómo se puede evitar esto? ¿Cómo se puede haber evitado? Eso es lo que quiero saber nada más. Voy a cerrar. Gracias. Muchas gracias por su A ver, Gabriela, ¿cómo se pudo evitar? O si se pudo evitar. Muchas gracias por escuchar y por llamar a plantear esta excelente pregunta. La verdad es que es una tragedia que después de una de las bonanzas más grandes en la historia del Ecuador estemos restringiendo el consumo y la libertad para elegir de los ecuatorianos. Es una verdadera tragedia que en la llamada revolución ciudadana el primer ciudadano, el presidente, siente que debe decidir por el resto de los ecuatorianos qué es lo que podemos y debemos consumir y en qué es lo que deben de gastar las familias, las personas y las empresas. ¿Cómo se puede haber evitado? Bueno, yo creo que hay múltiples políticas alternativas a la política fiscal que se adoptó de gastar toda la bonanza como que si fuera una fiesta sin fin. Una política alternativa fuera, por ejemplo, la de no haber gastado todo el ingreso extraordinario, sino haber ahorrado algo de ese ingreso extraordinario para épocas en que el precio del petróleo caiga, que siempre se dijo que no era algo permanente, que era una situación inusual y extraordinaria. Otra política alternativa hubiese sido la de asegurar espacios para los productos ecuatorianos en otros países, firmando múltiples acuerdos comerciales, como lo han hecho todos nuestros vecinos. Incluso nuestros vecinos están en una alianza interesante, que es la Alianza del Pacífico, donde incluso no solo se limitan a lo que es liberalizar sus mercados para productos y servicios, sino también tratar de hacer más atractivos sus mercados de capitales, unificándolos, y también unificando sus embajadas para gastar menos en la burocracia del servicio exterior. En cambio acá estamos como que al revés, no hemos firmado tratados de comercio con nadie, estamos incluso aumentando nuestras barreras arancelarias y no arancelarias. Nosotros hemos creado hemos creado muchas oficinas y ministerios nuevos y muchas embajadas en otros países en lugar de tratar de ahorrar en esos gastos. Entonces, ¿qué se hubiera podido hacer diferente? Yo creo que se hubiera podido, no aumentar tanto la tributación ni el endeudamiento como se lo ha hecho, y sí aumentar la libertad de los ciudadanos en el ámbito económico, y seguramente de esa manera no hubiese sido posible silenciar o neutralizar a la sociedad civil de la manera que se lo ha hecho, porque hoy en día, lamentablemente, como hay tantos negocios hechos con el Estado, la sociedad civil está, con temor a hablar para defender las libertades civiles, y básicamente eso es lo que ha pasado, por sacrificar la libertad económica, y ahora es bien difícil, es muy costoso defender las libertades civiles. Y no solo eso, sino que también estamos enfrentándonos a una difícil situación económica. Bien, Gabriela, como diría don Jacinto Benavente, los intereses creados. Muchísimas gracias, ha sido muy amable de estar con nosotros, lamentablemente el tiempo se acabó. Muy buenas tardes, muchas gracias, nos vemos mañana. Chao.